saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Información política en todo sentido. Primero, estamos esforzándonos mucho estos días en invitarlos a ustedes, en convencerlos, entre comillas, a ustedes, de que respecto de la política electoral tengan una participación activa este domingo 29 de mayo. Vamos a las urnas, ojalá masivamente, ojalá no sean 20 millones, 22 millones los colombianos que voten, que es lo que históricamente pasa respecto del porcentaje de abstención y participación, sino que mucho más, cercano a los 39 millones 2.000 colombianos que estamos habilitados para votar. Ojalá. Política electoral por ese lado, proselitista por el otro. Y la política en general, la vida es definitivamente un acto político permanente. Y así no nos gusta la política electoral, tenemos que entender que cuando elegimos a alguien, estamos eligiendo la seguridad, la paz, el empleo, la educación, la salud o lo contrario. Entonces, eso es importante. Y por otro lado, lo que estamos viviendo lamentablemente en este país, tanto en estas elecciones como por ejemplo en Medellín se vive, que es la polarización, la rabia, la pugnacidad que existe entre unos y otros sectores políticos, como el de la ciudad de Medellín, vuelvo y digo, en la que hay una polarización muy férrea, dura, dramática, desde que el alcalde Daniel Quintero Calle asumió su cargo y entonces la oposición en cabeza del uribismo y del fajardismo y en representación también de algunos sectores empresariales como el del Grupo Empresarial Antioqueño, se ha radicalizado una pelea que ha llegado incluso a un momento de que para algunos es de pura indignación, como por ejemplo la carta que 23 familias le enviaron a las directivas del Colegio Alemán de Medellín, diciendo que no debería, voy a decirlo de manera muy sencilla para no enredarme y para ir con nuestro invitado a entender este tema, diciendo que no deberían estar las hijas del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y de la gestora social de Medellín, Diana Osorio. Las niñas Aleya y Maya no debían hacer parte de ese colegio, que porque el papá y la mamá han sido muy agresivos con el sector empresarial, con la estructura social, que han sido groseros, en fin. Entonces esto ha generado indignación porque ya metieron a un par de niñas de 2 y 4 años en este problema. Estamos hoy con Andrés García, otra vez lo invitamos como abogado penalista para que nos ayude a entender este fenómeno desde el punto de vista penal y si de pronto hay la posibilidad de una sanción penal. Bienvenido, abogado, a Sinergia Informativa. Bueno, Roger, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan en este mediodía, por aquí a sus órdenes. Gracias. Entonces tenemos que hablar de la ley contra la discriminación que existe en nuestro país. ¿Hay aquí una vulneración de esa ley, Andrés García? No, Roger. En mi concepto jurídico no existe, digamos, comportamiento típico de actos de discriminación ni de hostigamiento en la carta de estos padres que conforman la comunidad del Colegio Alemán. Este capítulo del Código Penal que fue adicionado por la ley 1482 del año 2011 busca proteger en su núcleo más esencial, digamos, a esos grupos que han sido tradicionalmente excluidos de los debates sociales y que digamos que son objetivo para digamos ser atacados por otros grupos que han sido, digamos, o han tenido una posición verticalizada frente a ellos. Pero aquí no hay una discriminación, Andrés. Manifiesta discriminación de un sector contra otro sector y en particular con el agravante de que es contra menores de edad que tienen en nuestro ordenamiento jurídico una prevalencia especial, un respeto especial. Claro, a ver, es que aquí tenemos que diferenciar varias cosas. Hay que sostener, yo creo que la comunidad nacional ha sido unánime al respecto y es
la carta emitida por estos padres de familia es absolutamente reprochable. Merece que todos, digamos, nos pongamos en contra de estas manifestaciones que se hacen frente a unas menores de edad que nada tienen que ver con el discurso de sus padres. Y, digamos, en cierta medida sí están orientadas a que se restrinja el ejercicio del derecho fundamental a la educación en esa institución educativa particular. Sin embargo, Roger, tenemos que tener claro que el derecho penal, el derecho en general y particularmente el derecho penal no están hechos para que intervengan ante cualquier clase de circunstancias, cualquier acto que, digamos, mínimamente nos parezca que afecta un derecho. No tiene que llegar el derecho penal, que es la máxima expresión del poder punitivo del Estado, a chocarse contra unos ciudadanos y a finalmente privarlos de su libertad. Entonces, tenemos que verificar si esa carta remitida por esos padres de familia cumple a cabalidad con, digamos, la descripción típica de los artículos 134A y 134B de nuestro Código Penal, adicionados por esa ley que hicimos referencia. Y frente a eso hay que decir que no. Frente al delito de actos de discriminación, hay que impedir arbitrariamente el ejercicio de un derecho fundamental, y diríamos que aquí serían por demás razones de discriminación, que sería por, digamos, la pertenencia política de sus padres a una determinada, digamos, corriente. Y sí, aquí vemos que con esa mera carta no se está impidiendo el ejercicio de ningún derecho. Y o sea, por el lado si las directivas, perdone, antes de pasar a lo del hostigamiento, si las directivas del colegio alemán, que ya incluso respondieron, el presidente de la Junta Directiva del colegio alemán, Christian Kork, y la rectora de la corporación colegio alemán, Anke Kading, ya se pronunciaron diciendo que la filosofía y los principios de esta institución se basan en la formación del principio crítico, el respeto por la diferencia y la democracia, y que su carácter no es confesional y apolítico, ¿sí? Perdón, es no confesional y es apolítico, y que reconocen el derecho a la educación de niños y jóvenes. Lo que quiere decir que despreciaron, permítame la expresión, la carta. Solo en caso tal de que se hubiera asumido la consideración de quienes firman la carta y tomaran la decisión por cualquier motivo de excluir a las niñas, ahí sí se configuraría el delito. Definitivamente, porque ya sí son actos positivos, verificables, que muestran que se impide el ejercicio del derecho fundamental a la educación de estas menores por razones de carácter ideológico. Entonces, en ese caso se materializaría, digamos, la conducta punible. En este caso lo que tenemos es que hay una carta que dicen estos padres expresamente que lo que hacen es con ella es manifestar su indignación. Las razones que esgrimen, pues, digamos, son absolutamente burdas, digamos que no son de ningún recibo, pero no constituyen la conducta punible, solamente se materializaría en el evento que acabamos de proponer. Bueno, con una precisión que usted va a hacer enseguida, voy a poner un ejemplo, y es que en este caso con la carta es como si alguien hubiera sacado un arma, pero no lo hubiera disparado. Sacó un arma para amenazar a otro, pero no la disparó, por tanto no lo hirió, por tanto menos le produjo la muerte. ¿Algo así? Sí, claro, porque es que ¿qué es lo que sucede? Y digamos, yo te hacía la precisión ahorita fuera de las cámaras frente a esta nueva ley de seguridad ciudadana que penaliza las amenazas con armas de fuego, pero el símil nos sirve para entender esta situación. Es decir, aquí estas personas lo que están haciendo es, hombre, no, hacemos unas manifestaciones en uso de nuestro derecho a la libertad de expresión, se confrontan dos derechos fundamentales, y es el del derecho a la igualdad y el derecho a la libre expresión, y en este caso, como no existe una afectación, este primará sobre el otro, y porque no se encuadra de manera precisa en las descripciones de los tipos penales. Perfecto. Entonces, no discriminación, por tanto, no se constituye el delito penal. Hay libertad de expresión, que es un derecho fundamental, y estos padres de familia simplemente expresaron su malestar con la presencia en el colegio donde están sus niños de dos hijas de dos personas que están al otro lado de la ribera ideológica de ellos. Así de sencillo. Para 80 estudiantes del colegio alemán,
Esta carta es definitivamente denigrante. Estudiantes, vuelvo y digo, 80 firmaron carta distinta lamentando que intereses políticos de algunos padres de familia los estén llevando a querer quebrar el derecho a la educación de unas niñas y a difamar a su familia, contradiciendo los valores de los cuales el colegio se enorgullece. Y cuando hablan estos muchachos, estos 80 estudiantes, de difamar a la familia, o sea, al papá y a la mamá de las niñas, de sus compañeritas, se me viene a la cabeza el tema del hostigamiento, que usted ya lo mencionó. Hombre, no se configura hostigamiento a sabiendas de lo que se le produce en el alma a una mamá o a un papá, el hecho de que sus hijos estén puestos ahí en la, ¿cómo se dice? Están expuestos a que sean vituperados, a que sean matoneados, a que se le hagan bullying, etcétera. Ahí no hay hostigamiento. Claro, ahí hay que volver a diferenciar. Con la carta de entrada no existe el hostigamiento, porque el hostigamiento requiere que se promueva o se instiguen actos o comportamientos orientados a causar daño físico-moral. La carta, a todas luces, no alcanza esa entidad. Pero ¿qué sucede? Digamos, se puede llegar a presentar que estos padres de familia ahora sí promuevan que se realicen comportamientos al interior de la institución educativa para que a estas menores de edad les causen daño en su integridad física, o que le hagan esa clase de matoneo esgrimiendo razones de índole completamente política para hacerlas sentir mal, únicamente por esa razón ideológica. Y eso sí podría llegar a materializar el comportamiento, pero es un supuesto de hecho completamente distinto al que en este momento conocemos, que es la carta. La carta no constituye hostigamiento. Pueden derivarse hostigamientos, digamos, a partir de las posiciones personales que tengan esas familias. Pueden llegarse a presentar estos actos. Mejor dicho, vuelvo con el ejemplo, no obstante la precisión, de hicieron un tiro al aire, aunque lástima, aunque aquí se presenta otro problema. Un tiro al aire quiere decir que esa bala cae y puede causar un daño colateral. Pero lo que quiero entender, claro, con esto y que debo entender, es que pues, no se ha materializado el daño específico de la discriminación hacia las niñas, ni tampoco el hostigamiento específico hacia sus padres, en este caso el alcalde de Medellín, la primera dama o gestora social. ¿Qué iba a decir, Andrés? No, que en efecto aquí lo que ha sucedido es que han realizado un acto, como usted ahorita lo decía, todos nuestros comportamientos son eminentemente políticos. Estas personas quieren causar unas reacciones como en efecto las causaron, pero no alcanzan en este momento todavía a que el derecho penal entre con toda su fuerza en contra de esos ciudadanos. Hay que tener claro también que ese tiro al aire, como usted lo menciona, puede derivar, como lo decíamos anteriormente, en esos actos ahora sí de hostigamiento. Es decir, si ya creamos esa conciencia y vamos a seguir difundiendo ese mismo discurso entre los padres y entre los menores, sí pueden llegarse a presentar actos de hostigamiento. Fíjese usted que, digamos, en un momento determinado le impidan la entrada a las menores de edad a la institución educativa. En ese momento sí podremos empezar a ver actos de discriminación, hostigamiento. Vamos a empezar a ver que se materialicen esas conductas punibles. Perfecto. Entonces terminamos diciendo que la sanción que estas 23 familias deben recibir no son pues punibles, no son penales, son definitivamente sociales, aunque un gran sector de la sociedad los está aplaudiendo. Por supuesto, el que está a la orilla contraria del alcalde Daniel Quintero y de su familia. Y obviamente otro gran sector social está recriminándolos, les parece detestable, deleznable, reprochable en todo sentido. Esa es la síntesis, mi querido Andrés García, para terminar, ¿cierto? Sí, señor. Aquí hay que decir de manera categórica, Roger, que todos los ciudadanos, independientemente de nuestra orilla política, de la orilla política en la que nos encontremos, debemos unirnos
a reprochar todos y cada uno de los comportamientos que pretendan atentar en contra de los menores de edad por cualquier razón, porque nosotros como sociedad tenemos el deber de protegernos. Así es. Andrés García, abogado penalista, gracias por estar con nosotros. Muy claro, muy preciso, nos ayuda a entender que de eso se trata, que entendamos acontecimientos como este, que fue el que nos trajo hoy a esta conversación y que ojalá nos ayude en la medida que lo entendamos, pues hombre, ojalá a cambiar de actitud frente a la vida, frente al otro, respecto de los principios y valores que nos enseñan en esta cultura nuestra antioqueña, pero que a la hora de que entra la política a jugar un papel importante, se nos olvida que existen valores y principios. Gracias nuevamente, Andrés García. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este mediodía. Sí, señor. Corte para mensajes, ya regresamos. A propósito de este episodio de la carta enviada por 23 familias a las directivas del Colegio Alemán, señalando de manera discriminatoria la presencia de las dos hijas del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y de la gestora social Diana Osorio en esta institución, lo que ha generado tanta indignación. Vuelvo a lo que dije al final de la entrevista con Andrés García, en el sentido de que lamentablemente lo que se nos enseña como principios y valores, cuando entramos al campo de la política, lamentablemente se pierden. Valores como el respeto desaparecen. Valores como la tolerancia desaparecen. Por eso los voy a invitar a que lean conmigo esta diapositiva con unas frases de una persona que se llama Caroline Emck. Ella es una premio Nobel, incluso alemana, que tiene un libro que se llama Contra el odio y dice, leamos estas tres frasecitas: la democracia solo es posible si tenemos el valor de enfrentarnos al odio. No quiero pensar que el nuevo placer de odiar libremente se normalice. El odio se combate rechazando su invitación al contagio. Es necesario activar lo que escapa a quienes odian. ¿Qué? La observación atenta, la diferenciación constante y el cuestionamiento de uno mismo. Estas son tres frases de este libro que se llama Contra el odio, de Caroline Emke, alemana, que tiene en él un ensayo que reflexiona sobre el fanatismo, sobre el racismo, sobre la desconfianza hacia la democracia, y que obviamente invita a que salgamos en defensa de la pluralidad de pensamiento, de la tolerancia, del respeto y de la libertad. Ojalá no sea tan ingenuo como les digo yo a algunos colegas a veces, y a ustedes mismos también, inteligentes, interesantes y calificados televidentes e internautas. A veces uno es como ingenuo, saliendo con estas comillas bobadas, cuando a la gente le interesa es la pelea, el agua sucia, la sangre, a ver a quién aporreó más, quién resultó más aporreado. Pero bueno, ¿qué le hace que sea ingenuo? Por lo menos unos cuantos de ustedes me lo han dicho en la calle, a veces asumen esta invitación a ver si construimos una sociedad mejor. Como por ejemplo, vamos a ver si eso también les suena ingenuo. Tengo un personaje acá que me ha llegado por Facebook y por WhatsApp. Un señor X, no sé quién es, no sé de dónde es, pero hace una reflexión tan buena acerca de la necesidad de votar por lo que hay que votar a propósito de este contexto de la votación. A ver, escuchémoslo y hablamos después. La mayoría de los ciudadanos estamos esperando que el próximo presidente de Colombia nos dé un mejor país, nos solucione todos los problemas y nos ponga a vivir mejor. Así no es. El ejercicio democrático tiene que convidarnos a reflexionar como ciudadanos, de mirar cuál es la sociedad que nosotros mismos estamos construyendo. Gobernar a Colombia es muy fácil, cuando la mayoría de los ciudadanos violan la ley, quieren sacar ventaja de todo,
Usted de los que va en su carro o en su moto y se salta el semáforo en rojo, se sube a los andenes, se parquea donde quiera sin pensar que le haga estorbo a los demás. Usted de los que llega a su casa a maltratar a sus hijos, a vivir de insultos, a vivir en guerra constante con su pareja. Usted de los que saca fiado, saca prestado y no paga, y cuando le van a cobrar se pone bravo. Usted de los que tira basura en cualquier lugar. Usted de los que piensa que ser abeja y engañar a los demás es sinónimo de grandeza y de inteligencia. Aquí puede venir a gobernar el Papa. Podemos poner de presidente al Espíritu Santo. Y si usted, como ciudadano, no es un mejor ciudadano, no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Repensemos. Aprovechemos el ejercicio democrático y vote por usted. Elíjase usted mismo y a partir de hoy propóngase ser un mejor ciudadano. Excelente, qué bacano, dicen allá en el estudio, en el máster de Cosmovisión. Claro, qué tan bueno, eso nos anima, porque hay gente, mucha gente que no le gusta estos mensajes. Los mensajes positivos llegan muy difícilmente al cerebro de la gente. Diga una cosa mala e inmediatamente llega a la gente y la gente se saborea con eso malo. Para que llegue al cerebro y al cambio de comportamiento y de actitud de una persona, algo bueno, hay que decirla una vez, 2 veces y hasta 10 veces. Tendríamos que poner 10 veces este video y tendríamos que decirlo N veces pensando en lo positivo. Pero es posible y es positivo. Qué bueno, por allá dijo Calle, qué bacanería. Muchos de ustedes con seguridad dicen qué bacanería y es posible cambiar de actitud y de comportamiento pensando en una mejor sociedad, con principios y valores. Digo 2 nomás, el respeto, otro, la tolerancia, y son varios valores como la responsabilidad, el compromiso, que fundamentan un valor máximo de una sociedad, que es el que uno anhela, la paz. Fuerte para mensajes, ya regresamos. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia tiene un reto y es incorporar la tecnología para que los productores generen muchas más unidades competitivas, tanto para el mercado nacional como para el mercado internacional. La Secretaría de Agricultura, que lidera Rodolfo Correa Vargas, acaba de hacer entrega de 2 secadoras móviles que se integran al Banco de Maquinaria de Arroz de las organizaciones de pequeños productores del Bajo Cauca. Rodolfo Correa Vargas está absolutamente convencido de que con tecnología podemos enfrentar coyunturas tan difíciles, incluso como esta que estamos viviendo a propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania, que han impedido que insumos lleguen a estos países y que se encarezcan los productos. Raro, lo hemos dicho varias veces aquí, porque aquí tenemos cómo producirlos. Pero bueno, aquí está precisamente este aporte que hace la Secretaría de Agricultura de Antioquia. Estas son cosas que lo llenan a uno de muchísima alegría. Ver cómo los resultados en los proyectos se van presentando y cómo pasamos de un gran plan de industrialización agrícola a la realidad. La entrega de estos equipos en el Bajo Cauca para los pequeños productores de arroz le va a permitir tecnificar su producción, aumentar el rendimiento, aumentar las utilidades y generar condiciones para que la producción agrícola vuelva a tener esperanza en Antioquia y en Colombia. Uno de los puntos más críticos que resolvemos con esto es que los productores, cuando sacan el arroz del cultivo, tenían que ir a llevarlo directamente a las trilladoras rápido y eso hacía que se acumulara la oferta y el precio bajara. Con estas secadoras ellos sacan el arroz del cultivo, lo llevan a la secadora y lo pueden conservar para venderlo cuando haya menos producción y así equilibramos durante todo el tiempo el precio. Esto es pensar en la producción, pensar en la sostenibilidad y pensar en la economía y la seguridad alimentaria del departamento y del país. La noticia que tiene que ver con la economía es que el Fondo de Emprender del SENA acaba de anunciar que pondrá a disposición de los emprendedores del país otros 20.000 millones de pesos. Esta es una convocatoria de Capital Semilla, pero vuelvo y digo, por 20.000 millones de pesos para nuevos emprendimientos en el país.
¿De qué se trata, Hernán Fuentes, director de Trabajo, Empleo y Emprendimiento del SENA? Anunciamos cerca de 20.000 millones de pesos para apoyar las iniciativas empresariales de los colombianos en cualquier actividad económica. Así que si ustedes están buscando capital semilla para comprar maquinarias, equipos, insumos, alquilar un arriendo, costear o subsanar rubros necesarios de la operación, arrendamiento, transporte, pagar salarios, entre otros, pues esta convocatoria es para ustedes. Así que ingresen a www.fondoemprender.com, opción línea crear y encontrar la convocatoria multisectorial por 20.000 millones de pesos. Esta convocatoria está abierta desde el 25 de mayo hasta el próximo 25 de julio del 2022. Está ya corriendo el tiempo para la convocatoria, 25 de mayo y hasta el 25 de julio. Convocatoria abierta para financiar iniciativas empresariales en todas las regiones del país. Lo hace el Fondo Emprender del SENA, que ya ha generado con más de 858.000 millones de pesos en capital semilla, ha generado más de 38.000 empleos en todo el país. Recuerden que vamos a ir a las urnas, Dios mediante, el próximo domingo, ojalá masivamente, y mientras tanto, ojalá el odio no nos gane terreno en nuestras relaciones más cercanas ni en las lejanas. Ojalá la democracia sea realmente para garantizar felicidad y no para generar estas rencillas tan ominosas que tanto dolor producen. Muchas gracias. Chao.